Hola a todos, bienvenidos, soy Rebeca y el día de hoy te voy a compartir una receta de una masa de galleta baja en calorías y sin gluten, que no dejarás de hacerlas en las navidades, ya que son riquísimas y a todos les encanta. Así que sin más que decir, empecemos. Los ingredientes son 225 gramos de harina de avena sin gluten, media taza de leche vegetal, yo estoy escogiendo leche de almendras, 76 gramos de mantequilla sin sal, puedes utilizar aceite de coco también en estado sólido, 66 gramos de eritritol o panela, yo estoy usando panela. Para nuestras galletas navideñas tenemos 4 sabores que vamos a hacer. Nuestras galletas de jengibre. Entonces van a ser 2 cucharas de cacao en polvo sin azúcar, 1/4 de cucharadita de jengibre en polvo y 2 cucharaditas de canela en polvo. El sabor almendra va a ser 2 cucharaditas de harina de almendras y 1 cucharadita de esencia de almendras. El sabor a chocolate son 4 cucharaditas de cacao en polvo y 1 cuchara de leche vegetal tibia. Nuestro sabor de Red Velvet va a ser 1/4 de cucharadita de esencia de vainilla, 1 cucharadita de cacao en polvo sin azúcar y colorante rojo intenso para poderle dar ese color a nuestras galletas Red Velvet. Entonces pasamos a la preparación. Hacer estas galletas es súper fácil, solamente vas a tener que mezclar todos los ingredientes secos, que es la harina de avena, el eritritol o panela y lo mezclas con la espátula. Demora un poquito de tiempo porque eso tienes que eliminar todos los grumitos que se forman por la panela. Una vez habiendo hecho esto, tienes que agregar lo que es la leche y la agregas de a pocos. Después de haber completado, echarle toda la leche en tandas y logre una consistencia grumosa, vamos a echarle la mantequilla. Le he completado de echar la leche y tiene que quedar así. Ahora le echamos la mantequilla en estado ambiente, es decir, en tipo pomada, para que pueda mezclarse muy bien con los demás ingredientes, logrando una masa unificada. No te olvides que tiene que estar en punto pomada, que quiere decir como una crema muy suave para que pueda integrarse a nuestra masa. La masa tiene que quedar así. Se me empezó a pegar un poco, entonces lo que hice fue agregarle 2 cucharas de harina de avena y se solucionó. Mi masa la he dividido en 4 partes. Vamos a coger la primera parte para hacer la galleta de jengibre. Agrego el cacao en polvo. Le voy a agregar el jengibre en polvo y por último la canela y mezclamos bien nuestros ingredientes hasta que se unifiquen por completo. Después de hacer el amasado, esta es la consistencia que tiene que tener. Le tocó el turno a nuestra deliciosa galleta de almendra, es mi sabor favorito. Entonces vamos a agregarle la harina de almendra y le vamos a agregar el extracto de almendra y hacemos el mismo procedimiento. Unificamos todos los ingredientes hasta que nuestra masa esté lista y moldeable para hacer nuestros moldes. Aquí nuestra masa ya está lista y manejable. Llegó el turno de la galleta de chocolate. Entonces lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. Vamos a agregar el cacao en polvo y le agregamos la leche tibia. Puede ser de almendra, de la leche que prefieras. Entonces mezclamos bien
Y lo que me pasó aquí es que se empezó a pegar la masa a mis dedos. Entonces, para solucionarlo, cogí 2 cucharas de harina de avena y se solucionó. Ahora, si no quieres perder y quieres darle un sabor más intenso al chocolate, le puedes agregar 2 cucharas de cacao en polvo, pero eso es opcional porque se soluciona con lo que es la harina de avena. Mi masa de chocolate ya está lista, quedó una masa también manejable como las demás y vamos a pasar al siguiente sabor. Entonces con la masa hago el mismo procedimiento, agrego la vainilla, le voy a agregar el cacao en polvo y procedo a mezclar. Y al último le añado lo que es el colorante para poder integrar muy bien todos los ingredientes. Yo le puse colorante líquido, pero te recomiendo de que sea en gel para que no le tengas que echar demasiado colorante. Y ya está lista la masa Red Velvet. Ahora vamos a hacer nuestros moldes. Para ello vamos a colocar un papel manteca abajo y uno arriba para poder estirar nuestra masa. Extiendo bastante bien, no tiene que quedar ni muy delgada ni muy gruesa. Te recomiendo que utilices este tipo de rodillo. Si no cuentas con este tipo de rodillo, lo que puedes hacer es ponerle al costado, en los extremos, 2 palitos de Cake Pot y con eso puedes conseguir el gruesor para las galletas. Este es el gruesor que es el adecuado para las galletas. Entonces vamos a hacer con nuestro molde de muñeco de jengibre unos muñequitos. Este paso lo puedes hacer en compañía de tus niños, con quien quieras compartir estos momentos. Es muy divertido poder hacer los cortes en las galletas y pasas un bonito momento en familia. Entonces así formo mis galletas con los moldes que tengo. Voy a elegir los moldes y voy a hacer lo mismo con todas las masas que tengo para poder preparar mi bandeja. Lo que te voy a mostrar es algo como ideas para que puedas realizar las galletas. Pueden ser también círculos de un vaso, ¿no? No necesariamente tienes que tener los moldes. Por ejemplo, acá estoy con un cortador, pero puede ser también en la boca de un vaso, ¿no? Con lo cual puedes ir haciendo tus figuras. Con esto voy a hacer unos renos, unas caritas de renos, con lo cual es algo muy sencillo de poder hacer. Con la cantidad de masa ha salido 2 bandejas, entonces la primera bandeja la voy a ingresar ya al horno a 180 grados o 175 grados centígrados, que es lo mismo a 350 grados Fahrenheit por un aproximado entre 20 a 25 minutos, dependiendo del calor del horno y cómo sea el tipo de horno que estés usando. No olvides verificar los bordes de tus galletas para saber si ya están hechas aproximadamente a los 20 minutos. Las saqué del horno y ya están completamente frías para decorar. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un relleno a las tapitas. A esta tapita de acá le voy a poner un relleno de chocolate blanco y vamos a pasar a decorar las demás con glacé. Yo lo voy a rellenar con chocolate blanco, pero el relleno es opcional. Puedes elegir cualquier otro tipo de relleno. En realidad estas galletas quedan bien con todo. Espero la receta te sirva y que la hagas. Y si la haces, comparte el link de la receta para que más personas se suscriban al canal. Y si quieres saber de más recetas, activa la campanita. Todas las semanas tendré para ti recetas rápidas y fáciles de hacer. Gracias por ver.